Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bien, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, en la clase anterior pues vimos lo que son las señales normalizables de prueba. Vimos un bosquejo de ellas, que unas se derivan de otras, y también vimos la importancia de lo que es la función de transferencia para el análisis de los sistemas con análisis posteriores. Haciendo referencia a lo que es la función de transferencia, mencionábamos que es una de las representaciones más importantes de un sistema, ya que dicha función pues tiene demasiada información, y la mayoría o el objetivo principal en un sistema es modelarlo mediante este tipo de herramienta. Entonces, algo que se me pasó a mencionar aquí en lo que es la función de transferencia, es precisamente que depende de las bibliografías que ustedes revisen, van a tener la representación o el tipo de representación. Lo único que deben de tener cuidado es las variables que están utilizando, como una BM, y de ahí desciende al B0, pero no hay otras literaturas, y eso pasa mucho en modelado, que muchas veces o en algunas literaturas comienzan con el numerador con el BN y abajo el AM. Entonces, siempre recuerden simplemente lo que es el numerador y el denominador, para poder hacer la referencia precisamente de la diferencia de órdenes, porque estos me van a dar toda la información que yo requiero. Entonces, fijemos quién es el numerador, quién es el denominador y cuáles son las variables que se están trabajando, porque suele suceder que debido a las bibliografías que utilicemos, en un libro pueden trabajar con una nomenclatura y en otro libro pueden trabajar con diferente, y cuando tratamos de hacer el análisis, si no tenemos en cuenta eso, pues vamos a cometer errores. ¿Sale? Otro que se me pasó aquí en el orden relativo, el orden relativo de un sistema simplemente son 3. Esos órdenes están en función precisamente de la diferencia del numerador y del denominador en su orden. Dijimos que si m es igual a n o n igual a m, vean, ya está, yo mismo me ando equivocando, n es igual a m, significa que es un orden relativo 0. Si n es mayor que m, se dice que es positivo, y si n es menor que m, es un orden negativo. Y recuerden que ese tipo nos va a decir si los sistemas son realizables o no realizables, si son causales o no causales, que eso, bueno, ya lo estuvimos platicando la vez pasada. Por lo tanto, pues lo ideal sería que hiciéramos unos ejercicios de identificación. Por ejemplo, proponer una función de transferencia y simplemente poner vuelvo a repetir, este tipo de ejercicios pues son de identificación nada más. Obtenerlas de un sistema, pues ya sabemos que se deberían de obtener ya sea de una ecuación diferencial o simplemente de un sistema físico. Para los posteriores análisis, entonces aquí podríamos vaciar toda esa teoría. Por ejemplo, qué orden de sistema sería. Vean, vamos a ver, voy a copiar esto por acá.
Y hoy vamos a comenzar con los sistemas de primer orden, porque ya les están preguntando varias cosas de eso. Vean, según mi función de transferencia, yo puedo determinar todo lo que acabamos de ver de esa teoría. En principio, ¿qué orden relativo sería? ¿Qué se observa? Sabemos que mi numerador, según mi teoría, dijimos que estas son las n's, ¿están de acuerdo? Y estas son las m's. Simplemente por identificación, ¿qué observo? Que n es mayor que m. Según eso mi teoría, pues aquí la tengo. Si n es mayor a m, se dice que es un orden relativo positivo. ¿Qué más? Bueno, el orden del sistema. El orden del sistema simplemente me lo va a decir el denominador en su grado máximo, es de tercer orden. Ahí está. Yo podría preguntar, en esa ecuación, en esa representación en función de transferencia, ¿cuántos ceros tiene? ¿Cuántos polos tiene? ¿Qué es eso? Pues son las raíces de cada uno de los polinomios. Sabemos que el orden del sistema es el polinomio característico. Y el polinomio característico me da los polos. Si es de tercer orden, quiere decir que tiene, pues tiene 3 polos. Y el numerador tiene los ceros. Como es de segundo orden ese polinomio, pues tiene 2 ceros. Ya la posición, pues habría que colocarlos en el plano y ver cómo están distribuidos según el plano complejo, para ver si son estables, si son inestables, o si son marginalmente estables, si son reales iguales, si son reales diferentes, si son complejos conjugados o si son imaginarios conjugados. Toda esa información se tiene ahí. ¿Qué más? Por ejemplo, podríamos mencionar, ¿es causal o no causal? Es causal. Causal contra no causal. Vean, esto de la causalidad, recuerden, siempre que el numerador sea mayor que el numerador, el denominador mayor que el numerador, se dice que es causal. Y si es causal, implica otros términos. ¿Qué términos? ¿Lo recuerdan? Físicamente realizable, o sea que lo puedo implementar a la práctica, y otro que es no derivable, a diferencia del causal, del no causal. El no causal, pues es totalmente lo contrario. ¿Están de acuerdo? No realizable y es derivable. ¿Sale? ¿Qué otra información puedo obtener de este tipo de funciones de transferencia? Si es propia e impropia. Para este caso, ¿qué es? También está en función de n mayor a m, se dice que es una función de transferencia propia. Y esto de propia regresa a lo mismo, que es un sistema causal físicamente realizable y es no derivable. Pues creo que es todo lo que podemos obtener de ella. ¿Están de acuerdo? Ya el tipo de sistema, subamortiguado, sobreamortiguado, eso me lo va a decir precisamente los polos, cómo se comportan en el plano, si son reales diferentes, es un sistema sobreamortiguado, si son reales iguales, es un sistema críticamente amortiguado, si son complejos conjugados,
es un subamortiguado, y si son simplemente imaginarios conjugados es sin amortiguamiento. Entonces, todo eso lo podemos obtener de una función de transferencia. En la clase anterior lo obtuvimos de un modelo mecánico de segundo orden, pero ya todo lo podemos vaciar ahí. Siguiente, en la misma función de transferencia, representado como GDS, que es la salida con respecto a la entrada de mi sistema, representado como numerador-denominador, simplemente hago una relación lineal de esa ecuación y obtengo que mi YDS es la UDS que multiplica al numerador en dominio de Laplace, denominador en dominio de Laplace. Quiere decir que dicha importancia de la función de transferencia me va a decir el comportamiento a las distintas señales de prueba, donde UDS es la señal de prueba. Una vez que yo tenga mi función de transferencia, simplemente coloco mi función de excitación, llámese escalón, con una transformada Laplace 1 en S. Llámese lo que es la rampa 1 en S cuadrada, y así sucesivamente todas las señales de prueba, multiplicando a mi función de transferencia. Si quiero obtener la función en el tiempo, simplemente ¿qué hago? Le aplico transformada de Laplace y obtengo la señal en tiempo. Si esto lo quiero hacer en un diagrama de bloques, pues también vimos que coloco mi función de transferencia en un bloque y excito simplemente con la señal que yo desee. Escalón, rampa, parábola, un senoide, y yo puedo obtener la respuesta. Prácticamente la función de transferencia me da todo, ¿sale? Entonces, y ahí la importancia de traer las bases sólidas en el modelado de los sistemas, porque si no, solamente estamos sujetos a que nos den esto como ejercicio, ¿sale? Yo conozco muchos profesores que sin piedad, ¿no? Simplemente les ponen la función de transferencia y les dicen analizarla. Y en una función de transferencia, pues, ¿qué hacen? Les hacen esto. Y el alumno, pues, como solamente les enseñaron a utilizar el Simulink, o simplemente a representarlo como tal para aplicar una transformada de Laplace, pues nunca encuentra una solución. Y lo peor, ¿no? Que el alumno va a los libros y pues nunca va a encontrar algo así. ¿Por qué? Pues simplemente porque es un sistema no causal. No realizable es derivable. Por lo tanto, la respuesta de ese sistema, pues simplemente es un sistema impropio. Va a tener una respuesta de qué tipo, pues por la señal que yo le quiera meter va a tener oscilaciones de este tipo. Y de repente, ¿qué hace? Se va una rampa y de repente se inestabiliza. Pero toda la teoría está previa a su análisis, ¿sale? Inmediatamente que ustedes vean algo así, sistema no realizable, no es ni controlable, ni siquiera estable, y por lo tanto, al simularlo me va a dar puros errores. No voy a encontrar un método de solución para resolverlo, me voy a complicar la vida si lo quiero resolver. Por lo tanto, para eso son las bases teóricas, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta sobre eso y si han tenido algún problema con su profe de control con estos temas. Yo tengo una duda, profe. Es que no recuerdo a qué se refería con derivable o no derivable. Simplemente se le conoce así al sistema. Recuerda que si nos regresamos un poquito al cálculo, al sistema de control,
En mi sistema de control tienes una retroalimentación, este es tu sensor, y aquí este es el detector del error, Para corregir el error, tú utilizas un integrador, nunca vas a utilizar un derivador. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí vas a tener una constante. El error simplemente es una constante. Y al integrarlo, recuerda que cuando derivas una constante, pues vas a obtener una señal de este tipo. ¿Qué va a ayudar? Pues va a ayudar, si tu respuesta del sistema es más o menos esta, cuando le agregas un integrador, estás haciendo más robusto tu sistema, que fue un término que también vimos. Quiere decir que esta señal la vas a levantar un poco más y vas a llegar a tener una mejor respuesta de tu sistema. Pero si tú colocas aquí un derivador, cuando derivas una constante, ¿qué le va a pasar? Simplemente la derivada de una constante la vas a hacer cero. Entonces prácticamente estás anulando la respuesta de tu sistema. Se dice que los sistemas son causales cuando la respuesta depende de de un antecesor, de datos previos. Y un no causal es cuando dependes de una respuesta en el futuro, así lo definimos. Entonces quiere decir que eso es derivable, que no tienes una señal real, por lo tanto no lo vas a poder resolver. Eso lo vimos, creo, en la primera clase o en la segunda clase. Deberías de checar los videos, ¿sale? Simplemente es un término que se le da cuando el numerador es más pequeño que el numerador es más grande que el denominador. ¿Sale? ¿Alguna otra? Gracias. Bien, vean, el ejercicio de hoy es pasar a lo que son la respuesta de los sistemas de primer orden. Pero ahora observen, en teoría del control es muy chistoso porque muchas veces, o la mayoría de las veces, la teoría del control se basa en ecuaciones estandarizadas y después es muy difícil hacerle al alumno ver cómo se obtienen los modelos matemáticos de los sistemas y referenciarlos a esas ecuaciones normalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Para empezar, estamos hablando de un sistema de primer orden. ¿Cómo definen ustedes un sistema de primer orden? ¿Quién les da el orden del sistema? Lo menciono porque precisamente a eso estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a que si en ecuaciones diferenciales aparece una y', se dice que es de primer orden. O bien y' la represento como d en dt. Es primer orden. Dice su compañera dijo la exponencial, su compañero dijo en el polinomio característico. Si el polinomio característico es S1, primer orden. ¿Están de acuerdo? Y tienen razón. Pero el orden del sistema se los va a dar el número de elementos dinámicos del sistema. Eso no se les puede olvidar. Independientemente de la representación, sea con una ecuación diferencial compacta como y' o una ecuación diferencial común como d en dt, o el polinomio en dominio de Laplace en su potencia, no se me debe de olvidar que el orden del sistema me lo van a dar los elementos dinámicos de un sistema. ¿Quiénes son los elementos dinámicos de un sistema? También se le conoce como las variables
de estado del sistema. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muy sencillo, llego yo como profe de control y vean lo que les digo. Un sistema de primer orden es aquel que tiene una función de transferencia con esta representación. Ahí está. Donde K es la ganancia y tau es la constante de tiempo. Y lo lleno de definiciones, ¿no? Donde la ganancia es el valor máximo al que llega el sistema. Constante de tiempo, la rapidez con que se estabiliza el sistema. Y aquí viene la pregunta. ¿Y qué les dice esa ecuación? ¿Están de acuerdo que así vieron respuesta de sistemas de primer orden? Sí. Sí, es una simple ecuación, pero no deben de verlo como una simple ecuación. O le preguntaron al profe, oye profe, ¿y por qué? ¿Según quién? ¿Están de acuerdo? Yo me podría seguir sobre esa ecuación y de hecho pues la tenemos que analizar porque el programa de estudio eso dice y la mayoría de los profes así lo abordan. Incluso si no lleva esa nomenclatura, corremos el riesgo de decir, ay, pues tú dónde estás estudiando, ¿no? Y ha pasado. Nos hemos encontrado con la noticia de que dice, profe, no, pues como yo no te enseñé así, te lo pongo mal, que yo te enseñé de otra forma. ¿Están de acuerdo? Vean, ¿cómo llegamos a esa ecuación? Y no precisamente esa ecuación, sino simplemente analizando análisis de los sistemas de primer orden. Dijimos que el orden del sistema me lo da el número de elementos dinámicos de mi sistema. Y ahí pues me tengo que regresar a modelado y analizar cada uno de los tipos de sistemas para ver dónde están mis elementos dinámicos. Por lo tanto, antes de analizar esto, vamos a resolver al menos 2 ejercicios, pero de modelado. Y en modelado hago referencia a los sistemas de primer orden en su respuesta. Y entonces sí, hago una ecuación general para los sistemas de primer orden, que precisamente es esta. ¿Sale? Vean, pues prácticamente me estoy regresando a la clase 1 de transitorios. Y ya hay compañeros que están aquí, que están en transitorios. Y hay compañeros que ya lo cursaron. Y los de modelado pues todavía no llegamos ahí. Pero vean, esto es de transitorios. En sistemas eléctricos, las variables de estado del sistema es la corriente del inductor y la tensión del capacitor. ¿Por qué? Porque la corriente, según la ley de Faraday, es de IL en dt. Quiere decir que varía con respecto al tiempo. Y la tensión del capacitor es Vc porque, según la ley de Lenz, es de V en dt. Si yo resuelvo este circuito, V dt RL, aplico ley de tensiones de Kirchhoff y ¿qué obtengo? V dt menos I por R menos L de I en dt igual a 0. Y tengo una ecuación diferencial de primer orden. La llevo a su forma general de I en dt más R sobre L de I es igual a V dt en L. Y ya está. Pero esta ecuación yo tengo que resolverla
¿Qué métodos de análisis se les hace más fácil para resolver una ecuación diferencial de primer orden? Ojo, si lo resuelvo por ecuaciones diferenciales, yo tengo que calcular el valor de la corriente en tiempo, pero esa es una solución particular más una solución complementaria. Y me voy a tardar. Los que llevaron transitorios, esta es toda una clase. Es una solución en estado estable y es una solución en estado transitorio. Es una respuesta forzada y es una respuesta natural. Pues prácticamente tendría que darles una clase de transitorios hoy, pero no, tengo que acelerar mi cálculo. Por lo tanto, no me conviene esa técnica de análisis, me conviene Laplace. Si paso todo al dominio de Laplace, tendría lo siguiente: B de entrada sobre S. Laplace de la resistencia, es inmune, y Laplace de la inductancia es S veces L. Ahí está. Y yo quiero conocer la corriente en mi sistema. I de S, mayúscula. Estoy hablando de Laplace. Simplemente la ideó. I de S es igual a ¿quién? La ideó B de entrada en S entre la suma de las impedancias R más SL. Producto de extremo, producto de medio. ¿Qué sería? B de entrada sobre S veces R más SL. Listo. Ahí está. Esa es la corriente de mi sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Y para qué me sirve la corriente en el sistema? Bueno, pues yo ya puedo analizar salidas. Si quiero la salida en el inductor, si quiero la salida en el resistor, háblese tensión o puede ser otra variable. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, si quiero conocer la tensión de la salida, simplemente ley de Ohm. SL por su corriente. Ahí está. Por lo tanto, B de S es igual a aquí. SL que multiplica B de entrada sobre S por R más SL. ¿Están de acuerdo? Se cancela la S y me queda que es B de entrada L sobre R más SL. Y vean, de un análisis de circuitos ya me pasé a un análisis en modelado. Por lo tanto, ahora calculo la función de transferencia, que es el objetivo. B de salida entre B de entrada. ¿Qué tengo? B de entrada en L sobre R más SL. ¿Entre quién? B de entrada en dominio de Laplace. ¿Y qué me queda aquí? ¿Qué me queda? S L sobre R más SL. Y ahí está. B de entrada se canceló. Tengo una función de transferencia. ¿Esa función de transferencia para qué me va a servir? No, si no me equivoqué. Y por R y B sobre impedancia. ¿Está bien? SL, se canceló la L, la S, B de entrada L, R más SL. B de salida, está bien.
¿Qué más? ¿Qué más puedo decir sobre esa función de transferencia? Voy a representar la de IDS por acá. IDS es B de entrada sobre S que multiplica SL más R. ¿Están de acuerdo? Así. Porque esta me va a ayudar también. Bueno, lo voy a enmarcar. Esta. Vean. El objetivo del tema es respuesta de los sistemas de primer orden. ¿Cuál fue la primera respuesta del sistema? Recuerden, siempre esto lo deben de analizar así, causa-efecto. Yo no puedo calcular una tensión en la salida si antes no calculé una corriente. ¿Están de acuerdo? Puedo utilizar un divisor de tensión para calcular la tensión de la salida, pero esa es otra cosa. Por lo tanto, mi primera respuesta del sistema es esta. Esa es mi primera respuesta del sistema. ¿Cómo analizo esa respuesta? ¿Qué tendría que hacerle a esa ecuación para poder darle solución? ¿Asignarle valores iniciales? No. En Laplace no nos interesan las condiciones iniciales. A menos de que estemos hablando de que son transitorios puros. Pero aquí ya estábamos hablando de funciones de transferencia. ¿Qué tendría que hacer? Ojo, ¿están de acuerdo que esta ecuación IDS es lo mismo a tener B de entrada sobre S que multiplica a 1 entre SL más R? ¿Están de acuerdo, no? Ahora observen, si lo llevo a mi ecuación general de la función de transferencia, IDS para ello es la salida. Y aquí pongo mi UDS que es la entrada. Es igual a ¿quién? A 1 sobre SL más R. ¿Estás de acuerdo? Donde UDS, ¿quién es? Es la entrada. Eso lo acabamos de ver hace 5 o 10 minutos. Vean la respuesta cómo tiene una similitud. Si yo en este sistema estoy viendo que UDS me representa esto, es esta, quiere decir que esta es la representación de mi sistema de primer orden. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, para hacer la representación del sistema de primer orden, simplemente, esto lo sigo trabajando así, UDS, y este término independiente lo voy a cancelar. ¿Cómo lo voy a cancelar? Dividiendo entre R. Por lo tanto, ¿qué me queda? 1 sobre R, ¿sobre quién? L sobre R de S más 1. Y ya está. Esta es mi representación del sistema de primer orden. Listo. Ya no me quise meter más a circuitos, conste, porque estamos en control. Si esta ecuación sé que es la respuesta de mi sistema, quiere decir que 1 sobre R para este caso es mi K, que es la ganancia. ¿Y este quién es? Bueno, lo quito. Y tau es L sobre R. Así. Y ahora sí lo represento. Como mi respuesta del sistema de primer orden, K sobre tau S más 1. Ahí está. Solamente resolví uno, pero si yo hubiera resuelto un RC,
un masa amortiguador para analizar su velocidad, sistemas de primer orden, un resorte con un amortiguador, un, ¿qué les parece? Un tanque simplemente con una entrada o una salida. Aquí ustedes ya deben de referenciar todos los sistemas que conocen o que son capaces de representar. Nosotros analizamos el RL. Ahorita vamos a analizar el RC por una tarea de sus compañeros. RC. Puedo analizar el sistema resorte amortiguador. Puedo analizar el sistema masa amortiguador, pero analizando su velocidad más no su desplazamiento, y así sucesivamente. Y van a encontrar que en todos esos modelos encuentran esta ecuación. Entonces sí, yo puedo decir que un sistema de primer orden está representado por esa ecuación. Antes no. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ahora sí, en todos los modelos que yo vaya analizando, voy identificando quién es Tau. Tau, dijimos que es una constante de tiempo. ¿Y esa Tau de qué depende? Vean. Para el circuito RL, Tau es L sobre R. Para un sistema RC, vamos a ver que Tau es RC. Y así sucesivamente el tipo de sistema que yo analice. ¿Qué quiere decir? Que la constante de tiempo, ¿por quién está compuesta? ¿La resistencia? Sí, pero ¿qué son? Los elementos dinámicos. No. Los elementos pasivos, ¿no? Sí, pero en control tienen un nombre. Todo lo que se toca, ¿cómo se llama? ¿Había dicho parámetros? Los parámetros. Los parámetros del sistema me van a decir la constante de tiempo de mi sistema. Si yo cambio los parámetros de mi sistema, se va a modificar la constante de tiempo. ¿Y qué es la constante de tiempo? Es la rapidez con que un sistema se estabiliza. Esto es muy importante. Y ahora sí, puedo analizarla a ella solita, que es lo que les piden en la... son tareas, yo cada rato las resuelvo. Les dicen, si mi función de transferencia está dada por una respuesta de un sistema de primer orden, esta, explique su comportamiento al escalón unitario. ¿Qué hacemos? Regreso a mi definición. Si esta es mi salida, con respecto a mi entrada, despejo VS K Tau S más 1. ¿Quién es la entrada? Es un escalón. Si lo represento en Laplace, ¿quién es? 1 sobre S por K Tau S más 1, que es lo mismo K sobre S Tau S más 1. Y vean, es exactamente lo que yo tenía en el análisis que hice. Me regreso. Aquí está, miren. Aquí está, otra vez. Debemos de ser capaces de identificar todo eso. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta de eso? Pues no queda de otra más que transformada a Laplace.
y de s es igual a ns más b tau s más 1. Y lo resuelvo. ¿Cómo lo voy a resolver? K es igual a tau s más 1 más d s. ¿Están de acuerdo? ¿Sí recuerdan cómo se utilizan las fracciones parciales? Sí, ¿Conocen otra técnica para resolver este tipo de funciones o de ecuaciones? sí. ¿Cómo? ¿Me lo dice? Tenemos que, bueno, tomamos el, por ejemplo, A y la, no sé cómo explicarlo, la evaluamos con respecto a su polo de la otra función y nos va a dar el valor de A y así con nosotros. Está bien, esa técnica se le llama igualando los polos del sistema. La otra es por ecuaciones lineales. Vean, agarro los coeficientes de s en término 0 y coeficientes de s en término 1 porque es de primer orden. En coeficientes término 0, ¿qué variables tengo? Tendría lo siguiente: k es igual a, ¿sí se observa? Son todos los términos que no tienen s, o que la s es s a la 0, pues es una constante. Y la otra, cuando tiene términos de s. De este lado de la ecuación no tengo términos, y del otro lado de la ecuación, ¿a quién tengo? A tau más b. ¿Están de acuerdo? Si k ya tiene un valor, lo asigno en la otra ecuación. Por lo tanto, b es igual a ¿quién? A menos a veces tau, que equivale menos k veces tau. Y ya terminé. Espero que eso los hayan enseñado en ecuaciones diferenciales en Laplace. Es una forma diferente a la asignación de polos. Por lo tanto, mi y de s es igual a sobre s, pero a vale k. Más b, que sería menos k tau sobre tau s más 1. ¿Qué le hago a tau? Lo divido entre tau todo y me queda, tau, me queda k sobre s más 1 en tau. ¿Este quién es? Pues este sigue siendo mi y de s. Eso se los dejan de tarea a todo el mundo. Aplico transformada inversa y de s y ¿qué obtengo? Mi y de t. ¿Y y de t quién es? Transformada inversa de k en s, k. Se llama fsk. Menos k, transformada inversa de s más 1 en tau, pues c a la menos t en tau. Y esa ecuación la puedo reescribir. ¿Cómo la reescribo? Como mi y de t igual a k que multiplica 1 menos c a la menos t en tau. Y ya terminamos. Esta es la respuesta del sistema de primer orden a una entrada impulso unitario, o bien de impulso magnitud k. ¿Están de acuerdo? Y ahora, ¿qué hago con esta ecuación? Para t obtengo un y de t. Cuando t vale tau, cuando t vale 2 tau, cuando t vale 3 tau, 4 tau y 5 tau. Si evalúo t en tau en t más bien, me quedaría, nada más voy a expresar una aquí, me quedaría k que multiplica 1 menos c a la menos tau en tau. ¿Están de acuerdo? Tau en tau
menos 1, o sea, 1 menos c a la menos 1. Cuando vale 2 tau, tendría 2 tau. El tau se cancela y ¿qué me queda? 1 menos c a la menos 2. Por lo tanto, por inducción, 1 menos c a la menos 3, 1 menos c a la menos 4 y 1 menos c a la menos 5. ¿Me podrían decir esos valores, por favor? Conste que esto es de modelado todavía. Yo no sé por qué control. El primero es 0.632, ¿Sí? Segundo, 0.864, ¿sí? 0.950, 0.981. ¿Ok? y 0.993. Listo. Ojo, si eso lo graficamos, aquí está tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Obviamente, si k vale 1, ¿están de acuerdo? Para que simplemente se hubiera multiplicado 1 por lo demás. ¿Qué pasa? Bueno, pues esto está hasta de risa, ¿no? Ahí está. Tau. Ahí está. 2 tau, lo que tenga que dar. Ahorita podemos hacer un programa que haga todo eso. Y me hubiera ahorrado toda una clase. Podríamos haber visto muchas cosas más. Vean. En control, esta es una norma, ¿no? Que si esta es mi señal de prueba K, que vale 1, obviamente el 1 me representa el 100%. Si 1 es a 100%, pues todo lo demás, ¿qué me representa? Pues obviamente este sería el 63.2%, el 86.4%, 95.4% y este 98.1%, y así. En control se dice que el máximo permitido como respuesta de mi sistema es cuando mi sistema está al 2% de su valor máximo. Quiere decir que si aquí ya tengo el 98, quiere decir que mi sistema responde a 4 veces tau. Por aquí ando. Ya el 5 pues es vanidad y el 6 pues no se diga. Pero con el 98% yo ya puedo decir que esa señal se va a estabilizar. ¿Sale? Esto es todo lo que ustedes deben de saber de un sistema de primer orden. Pero ¿y de dónde salió? Salió de lo que ya les dieron. Ni siquiera salió de un sistema físico. ¿Están de acuerdo? Nosotros primero lo referenciamos a un sistema y ahorita vamos a resolver sistemas. Ya lo analizamos y ya vimos cuándo se va a estabilizar. ¿Qué pasa si yo acá le hubiera puesto un 2? Pues como es una regla de proporcionalidad, sistema lineal, pues simplemente esto se va a ver afectado. ¿Están de acuerdo? Y en vez de tener esta señal, pues simplemente ahora el 2 va a estar por acá y esta señal va a tener esta característica. ¿Y cuándo se va a estabilizar? Pues en el 98%. Y así sucesivamente. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Está fácil? ¿Esto lo vieron con su profe de control ya? No. No, no puedo creer. Algo así, profe. Ojo, les voy a decir las tareas que he resuelto. Ah, Diana, ni modo Diana, aquí vas a salir. No, profe, no me quemé. Bueno, otra Diana. GDS. Si nosotros ya sabemos que un sistema de primer orden es es la representación normalizada.
Vean lo que les dejan de tarea. Esto es increíble. Bueno, también pasó con un compañero que ahorita está en transitorios. Aunque no lo crean, esto lo estamos viendo en transitorios. Lo vimos el viernes. Vamos a ver hoy ejercicios, pero ya en sus diversas representaciones. Y les dejan de tarea esto. Sea GDS igual a 3 sobre 5S más 4. Calcular la ganancia y calcular la constante de tiempo. Y les dejan 4 o 5 ejercicios. Dices, no te pases. Pero bueno, pues ni modo. Pues tienen que entregar tareas. Si no entregan tareas, pues tienen tache. Lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Eliminar ese 4. Lo hago 1, que quiere decir que divido todo entre 4. Divido entre 4 aquí, divido entre 4 aquí, y ya lo llevé a la forma normalizada. Simplemente identificación de sistemas. Este fue el último tema que vimos en modelado, pero porque así se llama, identificación de sistemas. No dice análisis de la respuesta de los sistemas de primer orden, que se analizaron mediante variables de estado, función de transferencia, diagrama de bloques, pero no llegamos a esta curvita. ¿Se acuerdan los que llevamos modelado? No llegamos hasta ahí. Que lo hayan visto con Maya a lo mejor, puede ser, no lo dudo, porque sí se explayan los profes, algunos. Pero vean, ya terminaron. ¿Cuánto vale K? 3 cuartos. ¿Cuánto vale Tau? 5 cuartos. Y ya, se acabó la tarea. ¿Sí o no, Diana? Eso es lo que están haciendo en control. No puede ser. Y ahí podemos poner un montón de ejercicios, o simplemente regreso a mi función de transferencia y ahora digo aquí, en esta, si ya analicé para una entrada a escalón, pues ahora para una rampa. Y para la señal que yo quiera. Y simplemente hago el análisis. Pero regreso a lo mismo. Ya no estamos en ecuaciones diferenciales. Ya no estamos en transformada de Laplace. Todo esto se dice que es un análisis artesanal. Ok, lo pueden hacer una vez, pero ya después ya no tienen perdón. Nos vamos al MATLAB. Ahorita vamos a resolver estos, miren, son otras tareas que me acaban de llegar. Estos. Pero necesitamos herramientas, porque eso lo vamos a resolver ya con MATLAB. Me voy para acá a mi otra máquina. Y vean. Bien, voy a dejar de presentar aquí y me voy a pasar a la otra. No sé si tengan preguntas. Hasta ahorita no, profe. No, está muy claro, profe, la verdad. Muy, muy claro. Bien, vamos para allá. Yo me acordé que sí analizamos sistemas así, pero con comandos directos de MATLAB, bueno, de gráficas, Sí, y no tiene chiste hacerlo si ya lo tienen directo ahí. no, primero hay que saber hacerlo a mano, porque... Ah, no, sí, una vez como usted dice, pero Sí. pues aventarse todo un libro. No, olvídate, es la muerte eso de no me voy a poder a resolver una respuesta al seno si si hay una herramienta que lo pueda hacer. ¿Están de acuerdo que ya no estamos en la clase de ecuaciones diferenciales? ¿Qué pasa con esto? A ver, ahí observan el MATLAB.
profe. Sí, profe. Que yo no, aquí mi máquina está. Déjenme ver dónde estoy. Ahí está, ahora sí. Sí, es que estoy presentando, pero si no, no voy a poder grabarlo. Ahí está. Voy a apagar mi cámara. Listo. Vean, una vez que yo tengo ya noción de esto, ya lo vas a hacer a mano, pero no voy a llevar otras 5 hojas para resolver el siguiente, sino simplemente pues voy a darle uso a las herramientas computacionales. Por lo tanto, me voy a mi programa y digo sims y declaro mi variable s y t. Primero vamos a conocer la respuesta del sistema. El sistema es más, vamos a meterle una acá. Ahí está. El sistema es el siguiente. Dice que la función de transferencia GDS es igual ¿a quién? A la UDS, pero la UDS es K sobre S, que multiplica a mi función representada del sistema de primer orden. Y dijimos que era 1 sobre tau, me faltó poner tau por S más 1. Esa es la representación general. Por lo tanto, de forma simbólica, tau. Y así de sencillo. Ojo. Es más, ya no es GDS, es YDS. Y de T es igual a ¿quién? Y Laplace. ¿De quién? Pues de Y de S. Es más, la Y de S la voy a poner mayúscula. Y acá. Vean. Ahí está lo que acabamos de hacer. Ahora, ¿qué hago con esa ecuación? Pues simplemente ahora le voy a dar valores a tau. ¿Y tau quién es? Primero, K. Si decimos que K vale 1, que es mi primer caso, voy a evaluar a T en tau. Por lo tanto, ¿qué pasaría si T vale tau? Yo tendría Y de T. Vamos a ver si me lo da. Ejecuto. Igual. Ahí está, miren. 1 menos C a la menos tau. Menos 1. ¿Qué quiere decir? Pues que yo ya podría evaluar ahí, tener un valor numérico. ¿Están de acuerdo? Si pusiera 2 veces tau, pues lo que ya sabemos, 1 por E a la menos 2. Si quisiera un valor numérico, bueno, pues simplemente vamos a ver si me lo permite. Le digo eval, doble evaluación. Ahí está. Bueno, pues ya lo meto a un ciclo for, así como hicimos los otros, desde i igual con 1 hasta dónde lo hicimos en 5 tau. Ahí está. Y voy variando esta tau y simplemente termino. Y lo voy graficando. Ojo, digo es bueno, es más, luego así una tabla es igual
Grafico T en forma de columna. Y la evaluación, pues simplemente le voy a poner una variable YT. Es una nueva YT. Ah, no. YTK. YTK. Ejecuto. Del portado. Para ahí. Ahí está. No me sirve esto. Bueno, ya nada más hay que tener el formato de salida. Vean, ahí está. Lo que acabamos de hacer. Lo que mencionaba, ¿qué pasaría si yo modifico mi K? Pues obviamente, como es una regla lineal, pues simplemente se va a exponenciar. Si yo quiero graficar eso, pues sin ningún problema lo podemos graficar. Vamos a ponerlo aquí plot. Voy a graficar ahí contra YTK. YTK. No está. Pero bueno, aquí están todos mis valores. Ya lo demás es adornar nuestro programa. Lo que tengo que hacer es mantener, ya me acordé, hold. Nada más me graficó un puntito. Ahí se ve. Ahí está. Le voy a poner una línea. Si nada más se ven unos puntitos. Ah, que no ven la imagen, ¿verdad? Que no me dicen. No, no se ve. Vean. Ahí está. Si yo le coloco aquí la rejilla. ¿Se ven? Ahí están los puntos. Se ve la respuesta de mi sistema. Ya nada más hay que unirlas mediante una línea. Lo dejé para acá igual con 2. Si modifico mi programa, ustedes ya no ven el programa, ven solamente la respuesta. ¿Qué necesidad hay de
hacer todo eso a mano. Bueno, de hecho, el profe, hay varios profes que les dicen que lo quieren todo a mano porque ellos no saben meterle la mano a la computadora, ¿no? Lo regreso a 1, K igual con 1, y es precisamente lo que obtuvimos en la teoría. Vean, ahí está. Para K igual con 1 es este, y para K igual con 2 está acá. Es lineal. Como les dije, mantener, pues se mantienen las gráficas previas. Si modifico mi K con 10, pues es una regla lineal. Ahí está. Y en pantalla me está imprimiendo los datos, ¿eh? Entonces, pues ya esto es acelerar el cálculo. Acelerar el cálculo y hacer más cosas. Vean, esto lo hice para un escalón, pero ahora lo voy a modificar. El escalón fue este, K en S. Si ahora es una rampa, pues simplemente es K en S cuadrada. Y lo que tenga que hacer el MATLAB, lo ejecuto. Vamos a ver la respuesta. Vean. Esta es la respuesta, pero para la rampa. Es que no tiene un limpiar pantalla. CLC, clear. Como limpié memoria, no me la reconoce, entonces nada más no. Ahí está. Ahí está. Olvidémonos de la gráfica por un momento. Pero vean, ahí está la respuesta de mi sistema a la rampa. Lo demás, pues ya es parte de la programación. Depende de lo que queramos graficar. Si ahora coloco aquí en mi función de transferencia la parábola, pues lo que tenga que dar. Si coloco un seno, S cuadrada más W al cuadrado. Lo meto entre paréntesis. Y digo que es, en vez de K, ahora es W. Para igualar a mis funciones de Laplace. Ejecuto. Y lo que tenga que darme, aquí está. ¿Sale? Ahora la pregunta es, ¿a cuántas señales de prueba analizaron? Todos estos programas se los voy a compartir, ¿sale? Para que practiquen, porque si no... Sí, profe, por favor. Ya me regresé a la pantalla original. Vean, una vez que yo ya sé cómo se comporta mi sistema, pues yo ya puedo resolver cualquier sistema. Y simplemente por identificación voy a ir relacionando todo lo que yo requiera. Por lo tanto, vean, me paso a mi problema que tengo aquí en la pantalla. Vean lo que dice. Demuestra que el circuito RC es un sistema de primer orden. Obviamente lo primero que voy a hacer es, ¿tiene un elemento dinámico? Sí, es de primer orden. Ya. Determine su función de transferencia, calcule la constante de tiempo y la ganancia estática considerando A. Primer consideración. Como señal de entrada, la tensión de entrada, vamos. Y la tensión del capacitor como tensión de salida. Inciso B, señal de entrada, el voltaje aplicado nuevamente, y la señal de salida, la corriente del circuito. C, por medio de unidades de tensión, de corriente,
Resistencia y capacitancia determina las unidades de ganancia y constante de tiempo. O sea, hay que calcular K y tau. Y ahora es un sistema RC. Lo podría hacer en MATLAB. RC. Ahí está. De entrada, si tiene un elemento dinámico, es de primer orden. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues ni modo. P de entrada en S, R, y la transformada de Laplace de C es 1 en SC. Si quiero calcular la tensión del capacitor, simplemente aplico divisor de tensión. Ojo, el divisor de tensión, ¿cuál sería? Tensión del capacitor, que es la salida, va a ser igual, dice el divisor de tensión, la tensión de entrada del sistema, que multiplica al elemento a analizar, 1 sobre SC, sobre la suma de las impedancias, R más 1 en SC. Y ni modo, tengo que hacer toda el álgebra. B de entrada en S, que multiplica 1 en SC, RSC más 1 entre SC. Se cancela. B de entrada en S es igual, sobre 1 sobre RSC más 1. Y observen que tengo exactamente lo mismo que obtuve en mis otros análisis. Lo copio y lo coloco aquí. Ahí está. Pegar. ¿Qué quiere decir? Por pura identificación. Pura identificación. Este 1 ya lo tengo. S aquí está. Es esta S. Por lo tanto, ¿cuánto vale tau? RC. Quiere decir que en un sistema RC, la constante de tiempo se llama RC. Está conformada por los parámetros del sistema. Es la velocidad con que se responde. ¿Quién es la ganancia? Si yo realizo el producto, B sobre S que multiplica RCS más 1. Este término quedó aislado. Por lo tanto, la ganancia es la B de entrada. Y ya lo demostré. Ya lo demostramos, incluso ya calculamos la tensión de la salida, B del capacitor de salida. Ahora, represento la función de transferencia. Pues ya es otra cosa. B de salida con respecto a la entrada. ¿Y qué sería? B de entrada entre S, RCS más 1, sobre el B de entrada en S. Pasa extremo S, se cancela con este. Pasa medios tensión, se cancela, por lo tanto me queda la inversa, RCS más 1. En la función de transferencia que me pide, divido todo, ya está, RC, por lo tanto K vale 1 y tau vale RC. Y ya terminé. ¿Qué tiene de difícil? Nada. Nada de difícil. Segundo análisis. Voy a copiar la imagen. Segundo análisis. Quiere la corriente de salida con respecto a la tensión de entrada. Pues simplemente calculo la corriente. Y de S, ley de Ohm. B de entrada en S entre la suma SC. Realizo el álgebra. B de entrada en S, RCS o RCC más 1 entre SC. ¿Qué pasa con esta ecuación? Extremo, B de entrada SC, medio S, RCS más 1. La S se cancela, por lo tanto la I de S es B de entrada C sobre RCS más 1. Y ya acabé. Por lo tanto, mi I de S en B de entrada en S es B de entrada C RCS más 1
sobre B de entrada en S. ¿Esto qué es? B de entrada se va a cancelar. SC sobre RCS más 1. Y esa es mi función de transferencia. ¿Sale? ¿Qué más pide? Ah, bueno, pues la tau, ¿no? Tau y la ganancia. ¿Cómo quito esto? Bien. Determina las unidades de ganancia y constante de tiempo de la función de transferencia A y B. Para este caso, ¿quién sería la ganancia? ¿Cómo la podrían representar a la ganancia? Tau sigue siendo RC. Pero ahora, ¿quién es K? Simplemente realizo un despejo. G de S es que multiplica a C sobre RCS más 1. Por lo tanto, K, aquí está inmersa, K, tau S más 1. Implica que K vale C y tau sigue siendo RC. Como ahora estoy calculando otra variable de mi sistema, tiene otra ganancia. ¿De qué depende? Depende de C. ¿Por qué dependerá de C? Porque cuando esta corriente circula por mi sistema, si esta es corriente continua o directa, este se va a abrir. Por lo tanto, si analizo corriente, la corriente se va a hacer cero. Si analizo tensión, la tensión va a ser la tensión de la fuente. Por eso en mi otra ecuación, vean cuánto valía la ganancia. La tensión de la fuente en vez de C. Y en la función de transferencia tiene otros valores. Va cambiando según el elemento que se va analizando. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si cambian el circuito? Vean, es exactamente el mismo circuito, pero ahora puso el capacitor acá. ¿Se modificaron los parámetros del sistema? No. Dice que hay que volver a demostrar que es un sistema de primer orden. Pues obviamente, si tiene un sistema dinámico, es de primer orden. Ahorita lo demostramos. ¿Cuál es la función de transferencia? De la caída en la resistencia ahora. Ahora les pide B de R como salida. Y la B de entrada, pues la tensión que se alimenta. Ahí está. Vuelvo a aplicar divisor de tensión. La caída en la R es tensión de entrada en dominio de S, que multiplica al elemento a analizar entre los elementos involucrados y realizo el álgebra. B de entrada en S, R 1 más RCS sobre SC. Esto es igual a B de entrada en S, producto de extremo, RCS sobre 1 más RCS. Listo. La S se cancela y ¿qué me queda? B de entrada RC. ¿Sobre quién? RCS más 1. Y vuelvo a lo mismo. Si reagrupo esto, es B de entrada que multiplica RC sobre RCS más 1. Lo identifico, K, tau S más 1. Y ya acabé. No hay más que decir. Simplemente por identificación. Ya está. Ahora entre la corriente y el voltaje de entrada. Pues ya vimos que la corriente es B de entrada en S, 1 en SC más R, más 1. Listo. Por lo tanto, la S se va a cancelar. CB de entrada, RCS más 1. Ya tengo la corriente.
Pues es la misma, ¿están de acuerdo? I de S entre B de entrada de S, pues ya lo tenía en el otro cálculo. Este se cancela, y ¿qué me queda? B de entrada también se cancela. Era C, ¿verdad? C sobre RCS más 1. Permanece la forma del sistema de primer orden. Y así nos podemos seguir con un montón de ejercicios. Y no quiere decir que solamente se aplique para el elemento dinámico. Ojo, se agregaron 2 elementos ahora, pero sigue teniendo un solo elemento dinámico. Es más, yo traía un ejercicio nada más para que se den cuenta. Sigue teniendo un elemento dinámico, aunque aquí el alumno ya se puede confundir porque lo asocia a un sistema de 2 mallas, corriente 1, corriente 2. Si fuera un sistema de ecuaciones lineales sería de segundo orden, pero estamos hablando de ecuaciones diferenciales. Solamente hay un elemento dinámico, por lo tanto sigue siendo de primer orden. ¿Cómo lo demostramos? Con esto terminamos. B de entrada en S, R1, R2, 1 en SC. ¿Qué hago? Método por impedancia. B de entrada en S, R1, ZC. ¿Quién es ZC? Paralelo, producto de ellos, R2, SC. Entre la suma R2 más 1 en SC y realizo el álgebra. R2 SC más 1 entre SC, se cancela. ZC es ¿quién? R2 sobre R2 SC más 1. Vean cómo lleva la misma forma. Calculo la tensión de salida. Tensión de salida, divisor de tensión. Entrada en S, que multiplica al elemento a analizar, ZC, entre la suma, R1 más ZC. B de entrada en S, ZC, R2C más 1. ¿Entre quién? R1 más R2, SR2C más 1. Y el álgebra, de eso no se van a escapar jamás. R2, S, R2C más 1, R1, R2C más R1 más R2 sobre SR2C más 1. Este se cancela y ¿qué me queda? R2 sobre la S también se cancela, aquí me queda B de entrada en S y aquí me queda, ojo, R1, R2, C, S me faltó, más R1 más R2. ¿Tiene la misma forma? Sí. Simplemente ahora todo este término lo tengo que hacer 1. Lo divido todo entre ese factor R1 más R2 y ¿qué les va a quedar? B de entrada en S que multiplica a ¿quién? R2 sobre R1 más R2 sobre R1, R2 entre R1 más R2 C de S más 1 y ya termina. ¿Quién es quién? Este es K y este es tau. No deben de tener ningún problema. Vean lo que yo tenía. Imagínense si esos se dificultan. Ahora para resolver este, un sistema aislado, y ahí está, 2 veces IX y X, B de entrada en S, R1, R2, C1, R3, y quiero calcular la función de transferencia aquí. Por muy grande que sea el sistema,
como solamente tiene un elemento dinámico, es un sistema de primer orden y se analiza de la misma forma. Conste que estamos en control, y para control pues ya deberían de dominar estos temas. Bueno, pues ahí le vamos a dejar. Antes de que se vayan, vuelvan a dejarme su correo. Hoy les comparto el video anterior, les comparto el material que se ha estado generando, y ya tengo esto en PDF. Todo lo que estoy escribiendo está en PDF y se los envío para que lo tengan de referencia. ¿Sale? Ahora vamos a dejar, no sé si tengan alguna duda, preguntas. Entonces apenas es la primera vez que van a ver los videos, ¿verdad? No, ahorita voy a enviar el video anterior y este ya nada más a ustedes. Y sí, es la primera vez que voy a enviar por correo la liga. ¿Va? Ah, ok, gracias. Nos vemos, los que van a transitorios, nos vemos en 5 minutos. Oiga, prof, yo nada más tengo una pregunta con respecto a MATLAB. Lo que pasa que en mi computadora anterior lo tenía instalado, pero ahorita estoy como que otra vez activándolo y descargué la licencia institucional, pero quería preguntarle qué diferencia hay entre el MATLAB 2020 RA y RB, porque bueno, aparece como dos tipos de licencia. Para empezar va a alentar tu máquina. Yo lo instalé en mi máquina, la alentó demasiado y cuando regresé al MATLAB me ha estado pasando estos tipos de errores, entonces no te lo aconsejo. Les voy a pasar una liga donde los pueden descargar y ahí está el R14, el R19 y el R19 me parece, para Mac y para Windows. Ah, ok, está en lo de cursos Jimdo, ¿verdad? No, yo se las agrego en el correo. Ah, ok. Les agrego Ah, una ok, liga sí, para por descarga de software. favor. Les agrego la liga para descarga de la clase anterior y esta. Y les agrego una carpeta donde pueden descargar lo que hemos hecho. Ok, sí, profe, muchas gracias. Vale, profe, gracias. Nos vemos, cuídense. Gracias, profe, nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Nos vemos. Luego. Hasta luego.